Fabián Quioso es licenciado en Sociología, especialista en adicciones. Fabián, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, tratando siempre de tener una agenda que no pierda de vista las afectaciones profundas que cruzan la sociedad contemporánea de hoy, la Argentina en particular, la marplatense mucho más en particular. Ayer hablamos con Fabián Mesina, él le comentó mi producción de su persona y dije, bueno, vamos a agregar esto porque la verdad que frente a la oleada de simpatía político-judicial al respecto de las drogas, qué sé yo, uno debe intentar el mejor esfuerzo posible, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Qué es lo que cree usted en su experiencia que está pasando en este momento? ¿Realmente es la pandemia lo que aceleró el tema del uso de drogas, que está vinculado al tema del aumento del suicidio adolescente? ¿Eso es un relato o tiene algún grado de asidero? No, bueno, evidentemente, a ver, explicar lo que yo considero un agravamiento del problema de las drogas, perdón, Sí. no, tiene varios factores que es necesario evaluar. La pandemia sin duda es uno de ellos. Nosotros vemos en las instituciones por las que yo trabajo y mis compañeros y donde hacemos algunos relevamientos, que la pandemia fue un factor muy determinante en muchas personas del agravamiento de su situación de consumo y en muchas otras del inicio en el consumo de sustancias, especialmente de alcohol, ¿no? Ujú. Pues bueno, la pandemia significó un impacto muy fuerte en la ruptura de relaciones personales y familiares, en el aislamiento, bueno, generó una serie de impactos diferenciados en distintos ámbitos de la vida y esto generó condiciones para mayores niveles de consumo. Esto lo vemos como algo muy significativo. Y después yo creo que en general se ve en la mayoría de los países con los que estamos en contacto y trabajamos, Ujú. un aumento generalizado, hay una cierta banalización de los consumos, ¿no? Siempre tenés como dos polos en esto, o se demonizan los consumos, lo cual impide entender realmente cuál es el problema real que hay que abordar, o se banaliza, ¿no? Entonces, en ese punto se vuelven laxos todo tipo de control y todo tipo de intervención, las políticas públicas se hacen más difusas, y entonces bajan los niveles de percepción de riesgo, aumenta el consumo, hay varios elementos en juego, y lo otro es, bueno, el gran malestar y los altos niveles de incertidumbre, por lo menos que atravesamos hoy nosotros como sociedad aquí en nuestro país, pero también a nivel mundial hay un nivel de incertidumbre y de desasosiego muy grande, ¿no? Y creo que esos son elementos que pesan en la aparición de este tipo de prácticas. Ahora, por ejemplo, hablamos de situaciones de desasosiego. Por supuesto que las tenemos. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuánto dinero vamos a necesitar mañana para cubrir nuestros gastos. Las cuentas aumentan, todo lo que todos conocemos. Pero, por ejemplo, en este último hecho de carácter público, el del rapero Caleb Di Masi, que venía Ujú. completamente fumado arriba de un auto y que ya había tenido un siniestro vial con anterioridad. No debe ser el dinero lo que lo que lo disturba para estar envuelto en un consumo agresivo de marihuana, que era lo que lo tenía, así dicen todos, fuera de sí y lo llevó a atropellar a un motociclista que no está muerto de casualidad, impactar un auto de atrás con un conductor, padre de familia, que lo tuvieron que llevar con el collarín porque el impacto fue enorme y había riesgo de que quedara Sí, sí. cuadripléjico o algo por el estilo, más todo lo que podría haber pasado que no pasó. Digo, debe haber algún otro elemento aparte de esto, porque si no siempre estamos encontrando como justificativos para lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina seguimos sin tener control de drogas en los controles de tránsito. Es todo muy severo en torno al alcohol y me parece muy bien que así sea, pero con respecto al tema drogas en la Argentina hay una laxitud absoluta en ese sentido. Bueno, por eso, digamos, hay factores de contexto, esto que vos decís, por ejemplo, los niveles de control que se logró con el consumo de cigarrillos,
que impactó en una baja significativa en las conductas de riesgo relacionadas con el consumo de cigarrillos, no se ha podido hacer en el mismo nivel con el alcohol, por ejemplo. Uh-huh. Y con las drogas, en muchos casos, vas en una dirección opuesta, a banalizar y a desregular un mercado con un montón de discursos que bajan los niveles de percepción de riesgo, ¿no? Eso como contexto general. Y también es cierto que no es solamente, cuando hablamos de incertidumbre más de tipo existencial, no solamente en términos económicos, porque vos tenés consumos problemáticos en todos los sectores sociales, ¿no?, de la sociedad. En el caso de esta persona que vos haces mención, bueno, ahí hay que evaluar también elementos personales que yo no conozco, pero que también entran en juego para que haya ese nivel de prácticas de riesgo, y te diría de falta de percepción y de empatía con el otro, uh-huh, digamos, ¿no? Y uno puede hablar también, bueno, de ciertos elementos que se juegan en elementos culturales, ¿no?, que uh-huh, tienen que ver con, a lo mejor, el mundo de la música y demás, donde a veces se habilitan algún tipo de consumos, o cierta forma, cierto estilo de manejar los consumos, que también, bueno, tenemos un montón de ejemplos al respecto, ¿no? Pero creo que lo que pasó con este muchacho es un elemento que también tiene que llevarnos a reflexionar sobre varias cuestiones. Obviamente hay un elemento vinculado con la salud mental, donde, bueno, hay que tener más conocimiento para poder opinar, ¿no?, del ámbito de lo privado. Pero bueno, sí, es un elemento significativo lo que pasó. No, pero hay un tema que a mí siempre me ha preocupado. Acá tenemos en Mar del Plata un juez, el juez de garantías Tapia, que en su turno como juez la policía no puede hacer requisa de drogas. Esto empezó así: una asociación canábica se presentó protestando porque le dijeron al juez que los policías molestaban a aquellos que estaban de alguna manera llevando adelante una actividad muy personal, como es fumarse un porro, etcétera. El juez fue mucho más lejos de la presentación y le puso volumen a lo que la policía podía intervenir. Si tenía 2 gramos de cocaína, es largo el fallo, yo lo he publicado inclusive, disparate. Acá lo rechazó la Cámara, fue a casación, y en un fallo un 31 de diciembre de 2019, casación dijo que no, que era maravilloso el fallo del juez Tapia. Así que hay un turno de garantías donde la policía directamente en Mar del Plata no puede actuar. Pero ¿cuál es el tema o el punto? El punto es que si el individuo se encierra en un lugar, está fumando un porro, lo que haga, no sé, es su vida, dicen, es su decisión, bueno, fenómeno, el libre albedrío. El tema es que cada vez más andan drogados en la calle. Este es un ejemplo, por eso lo cito. Y no es el único. Nosotros tenemos un video que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha hecho lo imposible porque no se publique, en donde Chano Charpentier le agradece que le ayudó a sacar el carnet de conductor. Es decir, yo hablo de que hay laxitud de los efectores. Esto es lo que me preocupa grandemente. Sí, bueno, a ver, yo creo que es la palabra justa, una laxitud, y te diría que hay bastante confusión en relación a cómo implementar determinadas leyes, pero eso va también de la mano de cómo implementar determinadas políticas que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con la concientización, que tengan que ver con el tratamiento. Generalmente cuando se habla de drogas en la Argentina se habla o de los escándalos que aparecen puntualmente, y entonces se hacen por ahí juicios morales, qué bueno, qué malo, que estoy a favor o en contra, o se habla de narcotráfico. Pero nunca se termina de discutir y de hablar seriamente sobre la necesidad de una política preventiva, efectiva, eficiente, conducida por el Estado nacional, por los estados provinciales, por los estados municipales, coordinada entre estas instancias, y que vaya de la mano de leyes claras, que dejen claramente establecido cuáles son los criterios para manejar cuestiones como la tenencia de sustancias
y el deambular en la calle habiendo consumido, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es todo el combo que no termina de poder definirse, ¿no? Se definió la ley de salud mental, pero hace más de 10 años que no termina de implementarse, y entonces se implementa a medias, se implementa desde ciertos puntos de vista que en muchos casos generan una situación de riesgo para el paciente, ¿no? Y bueno, y así con, no sé, la ley de prohibición de venta de alcohol para menores que existe y que en la inmensa mayoría de los distritos no se cumple, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que para mí tiene que ver con cuál es la presencia que tiene que tener el Estado, que no debe ser solo punitiva, sino tiene que ser integradora, preventiva, educadora y demás. Bueno, esto me parece que es lo que no se termina de definir, ¿no? Entonces después, bueno, aparecen estos problemas emergentes que nadie sabe muy bien cómo manejarlos y que cada uno de última interviene según su criterio, sus intereses, su posición ideológica, etcétera. Yo entiendo, sí, hay mucha ideología, sí, eso es cierto, hay mucha ideología, también hay mucho negocio, está todo mezclado. Lo que me llama la atención, dos veces dijiste, se hacen apreciaciones morales. Toda sociedad tiene moral, digo, el asunto es si hay hipocresía cuando se habla de moral. No está bueno que un tipo que consume drogas en privado, porque tiene una posición pública, las cuestiones en público y en privado consuma, digo, como pasa mucho en sectores de poder. Pero algún tipo de marco moral debemos tener, algo diferencia el bien del mal. No, a ver, yo en eso estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo también, por eso digo que muchas veces hay una doble vara para medir. Alguien dijo que si te fumas un porro en zona norte de Buenos Aires no pasa nada, y si te lo fumas en una villa estás en un problema y puedes cometer un delito. Ese tipo de apreciaciones, más que morales, moralistas, son las que no ayudan a entender el problema, ¿no? Una persona que consume droga es una persona que en principio depende de cómo la consume y demás, pero es una persona que puede tener un problema de salud, ¿no? Y que hay que entender cómo es esa dinámica. Después la ley tiene que poder establecer qué es lo permitido y qué no, para poder, digamos, tener una intervención apropiada en estos casos. Pero yo no digo que no sea necesaria una moral para establecer cuáles son las conductas que están bien y que están mal. Lo que digo es que una mirada moralista no ayuda a entender por qué una persona consume, se pone en riesgo y pone riesgos a otros. Generalmente esto es lo que venimos viendo, ¿no? La necesidad de tener un enfoque racional que permite entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Y por supuesto, esperar a que la justicia pueda tener criterios claros al respecto de intervención. Sí, eso sería extraordinario. Muchísimas gracias, Fabián. Buena jornada, muy amable. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos nosotros con este tema que nos parece un tema necesario que sea de estar y de ponerlo en la atención de ustedes. Era Fabián Chioso. La hora es la hora 8.